Si te dijera que el Jesús que te pintaron durante siglos es en gran parte una caricatura, ¿me creerías? En la saga Caballo de Troya aparece un Jesús que no encaja en el retrato dócil y distante, un hombre real, cercano, intensamente humano y al mismo tiempo de una autoridad que desarma. No conquistaba con miedo, conquistaba con gracia. No controlaba a la gente, despertaba lo mejor de cada uno. Y lo más desconcertante es esto: muchas de sus intervenciones más grandes ocurrían al pasar, en un momento cualquiera, con una frase simple que te rehacía por dentro. Hoy vamos a mirar ese secreto, la gracia como poder y la bondad como estrategia del cielo. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Hay personas que entran a una habitación y cambian el aire, no por su ropa, no por su fama, no por imponer silencio. Lo cambian por algo más raro, por la paz que transmiten, por la alegría que dejan como rastro, por una presencia que no aplasta, pero sostiene. Así es como muchos describen a Jesús de Nazaret en esta mirada, alguien que infundía alegría donde quiera que iba, un Jesús lleno de gracia y verdad. Y sus compañeros, los que caminaron con él, los que comieron con él, los que lo vieron cansarse, reír, callar y observar, se maravillaban de sus palabras, pero sobre todo se quedaban marcados por su manera de mirar. Porque aquí aparece una idea que cambia la forma de entenderlo todo. La gracia no es solo una virtud bonita. La gracia es un aroma, el aroma de la amabilidad que emana de un alma saturada de amor. Y ese aroma se percibe incluso cuando Jesús no estaba predicando, incluso cuando no estaba haciendo nada religioso. Se percibía cuando escuchaba, cuando se detenía, cuando no tenía prisa. Y esto es clave. La bondad por sí sola puede inspirar respeto, sí, pero cuando carece de gracia, puede llegar a repeler el afecto. Hay personas buenas que te hacen sentir juzgado, personas correctas que te hacen sentir pequeño. En cambio, la bondad se vuelve universalmente atractiva cuando es graciosa, cuando no solo hace lo correcto, sino que lo hace con humanidad, con tacto, con esa delicadeza que no humilla. Jesús entendía algo que muchos líderes nunca entienden. La bondad es eficaz solo cuando también es atractiva. Si no atrae, no transforma. Si no acerca, no cura. Y por eso, su manera de tratar a la gente era tan distinta. Comprendía verdaderamente a los hombres y por eso podía manifestar una compasión genuina. Pero cuidado, no era sentimentalismo, no era lástima. En esta visión, su compasión era ilimitada, sí, pero práctica, personal y constructiva. Es decir, no miraba el sufrimiento como un espectáculo, ni lo convertía en discurso, ni lo usaba para hacerse importante. Se acercaba, le ponía nombre al dolor y lo volvía camino. Su familiaridad con el sufrimiento nunca generó indiferencia, y cuando ministraba a las almas afligidas,
lo hacía sin aumentarles la autocompasión. Eso es un detalle finísimo. Hay consuelos que te hacen más débiles y hay consuelos que te devuelven el suelo bajo los pies. Jesús consolaba así, devolviendo dignidad. Y podía hacerlo porque amaba con sinceridad, no en general, no a la humanidad. Amaba de verdad a cada hombre, a cada mujer y a cada niño. Y ese amor no era ingenuo, estaba sostenido por una perspicacia extraordinaria. Conocía a fondo el corazón y la mente del ser humano. Observaba, escuchaba, detectaba necesidades y anhelos con una precisión que, para quienes lo rodeaban, parecía casi imposible. Por eso ocurre algo que se repite una y otra vez. Jesús nunca tenía prisa. Tenía tiempo para consolar al pasar, en el camino, en el borde de una calle, en una casa humilde, en medio del ruido, en medio de una multitud. Y aún así, cuando se detenía con una persona, esa persona sentía que el mundo entero se había quedado en silencio. Y no era porque él interrogara o sacara confesiones como si fuera un juez espiritual. Era lo contrario. Era un oyente encantador. No se intrometía con preguntas indiscretas. Los que recibían su misericordia no sentían que se estaban confesando. Sentían que estaban conversando. Y eso cambia todo. ¿Por qué confiaban tanto en él? Porque veían algo que casi nadie ofrece. Jesús tenía fe en ellos. Una fe enorme. No fe ciega. Fe que veía potencial donde otros solo veían ruina. Cuando sonreía a un hombre, ese hombre sentía una mayor capacidad para resolver sus problemas. Piénsalo, no es magia barata, es psicología espiritual. La sonrisa de alguien que cree en ti puede reordenarte por dentro. Pero aquí viene otro matiz que rompe estereotipos. Jesús no era un místico suave, que nunca confronta. Amaba tanto y con tanta sabiduría que no dudaba en ser severo cuando la ocasión requería disciplina. Su severidad no era desprecio, era medicina. Y muchas veces usaba métodos que desarma el ego. En vez de poner a alguien bajo su control, le pedía ayuda. Sí, con frecuencia se proponía ayudar a alguien pidiéndole ayuda, porque al pedirle ayuda despertaba interés, encendía responsabilidad y apelaba a lo mejor de la naturaleza humana. Es un liderazgo al revés. No te hace dependiente, te hace capaz. Y aquí encaja una escena reveladora. La mujer que buscó sanidad tocando el borde de su manto. En la grasa superstición de ese gesto, casi como un amuleto, él supo discernir una fe auténtica, una fe salvadora, aunque estuviera mezclada con formas imperfectas. Jesús no se dedicaba a humillar a la gente por su ignorancia. Se dedicaba a rescatar la chispa verdadera dentro de lo torcido. Y eso también es gracia. Otra característica impresionante: se detenía por una sola persona. Interrumpía un sermón. Detenía una multitud por alguien, incluso por un niño pequeño, porque para él el individuo no era un estorbo del ministerio, era el centro del ministerio. Y aquí hay una frase que define su estilo. La mayoría de las cosas realmente importantes que Jesús dijo o hizo parecían ocurrir de forma casual, al pasar.
Había muy poco de profesional, de bien planeado, de premeditado. No porque fuera improvisado sin rumbo, sino porque su vida era tan coherente que el bien salía con naturalidad. Él repartía salud y esparcía felicidad como quien respira. Literalmente anduvo haciendo el bien. Y entonces aparece una enseñanza para los seguidores de cualquier época. Aprender a ministrar al pasar, a hacer el bien desinteresadamente mientras cumples tus deberes diarios. Porque según esta visión, la espiritualidad verdadera no es un escenario, es un camino, no es una pose, es una manera de estar. Ahora, y en el espíritu que Caballo de Troya recupera, también se advierte algo. A Jesús lo han tergiversado durante siglos. Se han distorsionado sus ideas sobre mansedumbre y humildad, como si humildad fuera humillación, como si mansedumbre fuera debilidad. Pero el Jesús que aparece aquí tiene un objetivo muy distante, un supremo respeto por sí mismo. No un ego inflado, sino dignidad. Y solo aconseja humillarse para alcanzar la verdadera exaltación, la verdadera humildad hacia Dios, no la humillación ante los hombres. Valoraba la sinceridad, corazón puro, valoraba la fidelidad y el coraje. Era la esencia misma de sus enseñanzas. No temas. Era su lema. La paciencia, su forma de fortaleza. Sus enseñanzas no eran una religión para cobardes. Eran una religión de valor, coraje y heroísmo. Por eso eligió hombres comunes, pescadores robustos, como representantes personales. No buscó élites de salón, buscó gente real, con manos de trabajo, con carácter por formar, con vida por ordenar. Y hay otro punto revolucionario, su actitud hacia las mujeres. En una época en que la mujer estaba socialmente relegada, Jesús se atrevió a tratarlas como discípulas, como maestras, como portadoras del mensaje. En una sola generación rescató a las mujeres del olvido irrespetuoso y de la servidumbre social. Esto no es un detalle menor, es un terremoto cultural, porque donde otros veían propiedad o silencio, él veía personas. Donde otros veían peligros, él veía valor. Y no solo eso, Jesús estaba libre de supersticiones y prejuicios. No fue intolerante, no albergó antagonismo social. Se adhería a la buena religión de sus padres, sí, pero ignoraba tradiciones humanas cuando esas tradiciones se volvían cadenas. Se atrevió a enseñar que las catástrofes naturales y los accidentes de la vida no eran castigos divinos ni caprichos de la providencia. Denunció ceremonias sin sentido, expuso el culto materialista, proclamó la libertad espiritual del ser humano y se atrevió a enseñar que los mortales son, en verdad, hijos del Dios vivo. Y aquí vuelve el equilibrio. No fue un revolucionario militante, fue un evolucionista progresista. No destruía por destruir. Cuando derribaba algo, ofrecía algo superior. No era crítica vacía, era propuesta viva. Eso explica por qué ejercía autoridad sin ser dictatorial. Recibía obediencia sin exigirla. Tenía un poder de atracción singular, pero no controlaba conciencias. Inspiraba confianza y nadie se resentía por sus órdenes. Asumía autoridad sobre sus discípulos, pero ellos no lo vivían como opresión, lo vivían como dirección.
A Jesús lo admiraban casi todos los que lo conocían, excepto quienes tenían prejuicios religiosos profundos o quienes veían peligros políticos en sus enseñanzas. Se asombraban de su originalidad, de su paciencia, de su capacidad para responder preguntas difíciles con claridad y dignidad. Y hay un retrato que vale oro. No era el Cristo pálido y frágil de tantas pinturas. Su hombría era digna. Era bueno, sí, pero natural. No se presentaba como un místico apacible. Su enseñanza era emocionante y dinámica. No solo tenía buenas intenciones, realmente se dedicaba a hacer el bien. Por eso también se entiende una de sus frases más malinterpretadas. No resistáis al mal. No era una invitación a convivir con la injusticia ni a excusar el pecado. Era una enseñanza sobre el perdón. No resistir el maltrato a la propia personalidad con rencor. No responder a la ofensa con venganza. No permitir que el odio te gobierne por dentro. Y cuando miras el efecto que produjo en los suyos, el retrato se vuelve aún más concreto. Cada apóstol admiraba algo distinto, como si su personalidad fuera una sinfonía y cada uno escuchara un instrumento. Unos veían su sinceridad, otros su paciencia, otros su ternura, otros su generosidad inagotable, otros su tolerancia, otros su equilibrio, misericordioso pero justo, firme pero no obstinado, tranquilo pero no indiferente, servicial pero no entrometido, fuerte pero gentil, valiente sin temeridad. Ese equilibrio es quizás la cumbre de la vida religiosa, una vida donde el amor no te vuelve débil y la verdad no te vuelve cruel, donde la gracia no te vuelve ingenuo y la justicia no te vuelve despiadado. Y ahora, aterrízalo en tu vida, porque esto no es solo un retrato para admirar, es un modelo para imitar. Ministrar al pasar significa que tu espiritualidad no se limita a tus ideas, ni a tu templo, ni a tus palabras bonitas. Significa que en tu día normal puedes repetir salud emocional, puedes esparcir paz, puedes devolver dignidad, no con discursos, sino con presencia, con escucha, con fe en el otro. Porque al final, el misterio más grande no es que la gente tuviera fe en Jesús. El misterio más grande es que Jesús tenía fe en la gente. Y quizás esa sea la llamada más urgente hoy. Recuperar un Jesús real, fuerte, libre, alegre, profundamente humano, que no vino a aplastarte con culpa, sino a despertarte con gracia. Si quieres seguir este hilo, la pregunta no es solo ¿cómo era Jesús? La pregunta es ¿qué pasa con un mundo cuando alguien camina sin prisa, sin prejuicios, sin miedo, haciendo el bien al pasar? Y más todavía, ¿qué pasaría contigo si empezaras a vivir así desde hoy?